Buenos días, maestros, maestras. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá en nuestros diálogos educativos. Como recordarán, estamos en la serie sobre clima, emociones y aprendizajes. Hoy es el último programa de esta serie, pero es un programa especial. ¿Por qué? Porque tenemos a dos invitados especiales, a Rosa y a Olga. Olga, ¿cómo están? Buenos días, Lidia. Olga es maestra de la Escuela 7239 Santísimo Salvador y Rosa es directora de la Escuela 6100 Santa María Reina. Ellas son las protagonistas de nuestro programa, así es que qué mejor que preguntarles a ellas sobre lo que han visto en estos años con respecto a las emociones y al clima en el aula. Entonces, yo quería hacerles una primera pregunta. Como comentábamos antes de comenzar el programa, muchas veces este tema del clima o de las emociones no es que esté presente en nuestras reflexiones docentes. Entonces, lo que quería era que me contaran qué cosas es lo que ustedes habían visto, por qué este tema era importante. No sé, Rosa, si tú quieres comentar como directora, qué has visto en tus profesores. Bueno, primero buenos días. Quería compartir hoy día la importancia que tiene la escuela, el desarrollo emocional, ¿no?, de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Yo estoy convencida, como le comentaba anteriormente, de que en una escuela no va a haber aprendizajes si realmente nosotros, los docentes, con nuestros estudiantes no hacemos ese vínculo emocional, ¿no? Nosotros no nos entendemos. Y en mi escuela hemos participado en esos talleres, ¿no?, de habilidades socioemocionales. Primero porque yo como directora estuve convencida y los convencí a mis docentes, ¿no? Les dije de la importancia que era el saber manejar nuestras emociones nosotros como adultos y luego poder también enseñarles y comprender a nuestros estudiantes. Y fue así, ¿no?, que el viernes al viernes que participábamos, los docentes se dieron cuenta que también, ¿no?, había cambios en ellos, en su vida personal y también cambios en su vida profesional con los estudiantes en el aula. Entonces, nosotros de verdad que estamos muy contentos y deseosos de continuar con este proyecto. Y Olga, yo alguna vez te he escuchado hablar a ti de lo importante que fue, por ejemplo, para ti, el volver a pensar que el aula tenía que ser emocionante. O sea, que la emoción. ¿A qué te referías? Cuéntanos. Ante todo agradecerte, muchísimas gracias. En realidad la emoción es importantísima. Como dice mi compañera, mi colega, estoy también totalmente convencida la importancia de que es conectar nosotros, o sea, los estudiantes con la emoción. Porque en primer lugar, entrar a un aula es toda una arquitectura donde podemos encontrar incluso alumnos de que tienen diferentes estados emocionales, diferentes estados de ánimo. Y nosotros también como seres humanos, porque tenemos que recordar que nosotros trabajamos con personas. Y qué mejor que nosotros sentirnos bien, sentir todas estas habilidades socioemocionales, tener nuestras emociones, poder autorregularlas, poder controlarlas para poder transmitir a los estudiantes. Y en estos talleres de vice, como también en los acompañamientos, me ha enseñado y nos ha enriquecido, yo como profesora, el hecho de poder fortalecer el clima con los estudiantes, el hecho de poder conectar una emoción, detectar a un estudiante de repente que está triste, que está alegre, o por qué no detectar de repente a un estudiante que ello obviamente avisora un problema que pueda tener y poder darle esas herramientas, ¿no? Entonces es importante de que primero el docente esté bien, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Es la parte emocional para poder transmitir al estudiante y que nuestros estudiantes sientan ese clima cálido que nosotros podemos transmitir a través de las emociones. Si un docente es alegre, es contento, tenemos todas estas habilidades, la asertividad, poder escuchar al estudiante, entonces ellos también perciben ello y creamos un ambiente, un clima pues, que se ve fortalecido y los lazos, los vínculos, esa conexión que hay con el estudiante es enriquecedor y que te permite obviamente que los aprendizajes
puedan progresar. Hasta un estudiante que de repente puede que no confíe en sí mismo. Pero tú, al darle esas herramientas, crearle todo ese ambiente, ese clima, hace que el estudiante se sienta seguro y que poquito a poco, se ve un logro en su progreso de aprendizaje. Rosa, tú que tienes que acompañar a los maestros, ¿no? Porque estás entrando a aulas, ¿qué cambios ves? O sea, ¿cómo ves las aulas donde los profesores realmente han decidido apostar seriamente por crear un clima positivo? ¿Qué cambios ves? ¿O en realidad poquito? No, bueno, el cambio que he observado es que los docentes ahora han aprendido a escuchar a sus estudiantes, ¿no? Entonces participan y ellos cogen sus ideas de los estudiantes para mejorar, ¿no? Tanto para elaborar las normas de convivencia en el día a día, en clase, ¿no? Entonces se preocupan más por sus estudiantes, ¿no? Si hay un estudiante que tiene problemas, lo importante que hacemos también las reuniones de microtalleres y nos reunimos y decimos, ¿y qué está pasando con Hugo, por ejemplo? ¿Qué bueno, ha cambiado, ha bajado sus notas? Porque entonces nos ponemos a pensar, no decir como antes, que es un flojo, esto, no, sino ¿qué está pasando con él? ¿Cuál es el antecedente? ¿Por qué es que este cambio de actitud, no? Entonces he visto eso, que los colegas pues se están preocupando por ellos y dándoles más oportunidades también, ¿no? Tratar de conversar con ellos en entrevistas, ¿no? Entrevistas a los estudiantes y ver, entonces, se está abordando por esta razón. A veces un profesor llegaba más al estudiante y cuando ya nos reuníamos lo comentaba y nosotros nos enterábamos, está pasando esto, entonces los profesores, entonces tenemos que actuar de diferente manera. Entonces, eso yo he podido apreciar, y que también utilizaban las herramientas, las tácticas que nos enseñaban en los talleres, y los profesores también los hacían con sus estudiantes en clase, ¿no? Entonces, he visto más que el profesor pues cambia su actitud, hay un cambio de actitud hacia el estudiante, dándole más apertura, escuchándolos más, ¿no? Rosa nos acaba de hablar de las normas y tú me habías comentado también algo de las normas. Cuéntame cómo es esto de hacer realmente partícipes a los chicos en las normas y qué beneficios ustedes han visto en esto. Sí, justamente los estudiantes, te comentaba, los estudiantes que están en situación de riesgo, o sea, los estudiantes que tienen problemas, ¿no? Justo lo habíamos reunido y ellos justamente eran los que iban a elaborar a través de ellos sus propuestas, las normas de convivencia. Y ellos mismos se interrelacionaban y decían cómo, por ejemplo, ante una norma, si es que un estudiante no lo cumple, ¿qué haría? ¿Qué acción? Y ellos mismos proponían. Entonces, cuando se elaboró, y estas normas fueron muy benéficas para la institución, muy enriquecedoras, porque ellos mismos decían, esas normas que están ahí en la gigantografía, yo lo hice, hicimos con todos los estudiantes. Entonces, justo entre comillas, los estudiantes que tenían más problemas eran los que estaban más involucrados y ayudados. Ese es uno. Y dos, una experiencia muy bonita, siempre se realiza en el municipio escolar, pero esta vez la participación fue, antes se presentaban con las justas 2 listas, y ahora en la institución se vio de que se presentó 5 listas, y la mayoría de ellos no necesariamente eran estudiantes, pues el más que nosotros a veces le encerramos, el más chanconcito o el más inteligente, que tú no, justamente los estudiantes que le dimos la apertura, ¿no? Para que puedan participar y le dimos esa confianza, ellos. Y qué bonito, ¿no? Y la cuestión, sus regidores la apoyan, entonces nosotros nos quedamos realmente satisfechos y decimos, no, esto debe de seguir. ¿Y por qué? Porque se le da la confianza, el hecho de poder escucharlo, el hecho de poder también, como dijo la colega, poder detectar los problemas a tiempo. ¿Y cómo sabemos que estos estudiantes van a estar en situación de riesgo? Porque justamente en las coordinaciones que nosotros hemos tenido, justo en tutoría, los docentes hablan, los tutores, y a veces muchos no están informados, pero qué importante es detectar, ¿no? Porque a veces nosotros pasamos por alto si un estudiante si tiene un problema, pero el hecho de mirar, conectarse con tu estudiante, que sea un minuto, ya es un gran alivio. El hecho de escucharlos, abrazarlos, tú puedes, una seguridad. Y miren todo lo que se puede lograr. Hay una mayor participación en la escuela. Y Rosa, tú antes hablaste rápidamente de los microtalleres, ¿no? Pero me pareció bien interesante cómo tú hablabas, cómo uno decía y el otro se daba cuenta.
¿Cómo son estos microtalleres? ¿Qué beneficioso le ves? ¿Cómo se están generando relaciones entre los propios profesores? ¿Sus dudas, confianza? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí? Bueno, primero ha mejorado la confianza entre nosotros. Los microtalleres se realizaban con los docentes tanto de secundaria y de primaria, y conversábamos así sobre estudiantes con problemas, ¿no? ¿Qué estudiantes hemos observado que tenían problemas? Y a veces pensábamos también, pero conmigo se comporta de una manera, con otro compañero, con otro profesor de otro. Entonces, ¿a qué se deberá? Entonces, hablábamos, y eso generó en nosotros un interaprendizaje, ¿no? Porque hemos aprendido desde que diferenciar entre violencia, entre lo que es una conducta disruptiva, ¿no? Entonces hemos aprendido a diferenciar eso, aprendíamos y comentábamos los estudiantes sus problemas, y entre todos veíamos, tratando también de darle una solución, qué podía hacer o qué estrategia le estaba funcionando a Rubén. Mira, Rubén hace estrategia y también nos puede funcionar a nosotros. Entonces nos dábamos cuenta de eso, y inclusive hemos elaborado procedimientos cómo actuar, ¿no? Entonces me pareció muy interesante de que nosotros ya nos quedó los documentos de cómo actuar ante una situación X de conducta de nuestros estudiantes, ¿no? Y también en esos microtalleres los docentes también pudieron identificar qué tipo de docentes eran también, ¿no? ¿Qué docente soy yo? Porque de repente, y se identificaba, pero como decíamos, aquí todos aprendemos, aquí nos vamos a equivocar, y eso era lo importante, ¿no? Porque sí, hemos hecho equipo así que nos sincronizábamos, y decimos, ya, nos podemos equivocar, pero aprendemos, ¿no? De repente esto había sido mal, y nos decimos, y eso fue muy enriquecedor. Yo de verdad que esos microtalleres vamos a continuar y le vamos a dar un tiempo, y es el tiempo que le di, porque yo pienso que no es de hacerlo tan rápido. Dimos un tiempo, nos quedamos, ¿no?, en las salidas, y los profesores, como veían que realmente eso les servía, porque luego una profesora comentó: directora, con el alumno lo que hemos aprendido, he actuado así y me está funcionando. También he acercado y le he preguntado a él a qué se dedica, y él me comentó que le gustaba cortar el cabello. Entonces por ahí he entrado y me está funcionando, y de verdad que se sentían muy contentos al respecto, ¿no? Rosa, Olga, muchas gracias por compartir sus experiencias, por haber estado con nosotros acá. Maestros, maestras, creo que hemos escuchado palabras claves: escuchar, trabajar entre nosotros, saber qué le funciona a uno, poder decir lo que no nos funciona en confianza, poder escuchar a nuestros alumnos, poder mirarlos. Solo así podremos realmente trabajar con ellos. Trabajar no solo en función de sus aprendizajes, también en función de cómo se sienten ellos, cómo poder acompañarlos, cómo finalmente ayudarlos también a aprender a vivir en un mundo que quizás no está sencillo. Hoy terminamos nuestra serie Emociones, Clima y Aprendizajes. Pero muy pronto estaremos con ustedes con otra serie que espero que les guste tanto como estas. Hasta la vista. Gracias. Gracias.